Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Varios videos que recientemente circulan en las redes sociales muestran la intolerancia y lo volátil que está una parte de la sociedad hondureña, especialmente los conductores que protagonizan varios accidentes de tránsito en los cuales es común ver las confrontaciones entre los involucrados. Varios expertos señalan que este tipo de reacciones son producto de los percances viales que podrían traer consecuencias graves, ya que las personas se exponen a sufrir serias lesiones o causarles hasta la muerte por tratar de resolver sus conflictos mediante los golpes. Hombres y mujeres por igual protagonizan este tipo de situaciones que hacen pensar a muchos analistas que los hondureños no tienen paciencia y la ira junto a otras circunstancias que podría estar sufriendo la persona los impulse a reaccionar de forma irracional hasta casi matarse. Otros expertos mencionan que otras de las razones serían los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad y de los cuales Honduras no está exenta, como es el desempleo, la pobreza, la inseguridad y el alto costo de la vida, que podrían considerarse otros factores por los cuales las personas son susceptibles a perder la razón. Asimismo, algunos sectores consideran que en el país también existe una falta de atención para personas que sufren de trastornos y que circulan tranquilamente por la vía pública. Por otra parte, analistas expresan que lo que se ve en la calle es un reflejo de cómo se encuentra la sociedad y hasta en los estratos políticos, como en el Congreso Nacional, donde muy a menudo los diputados protagonizan bochornosos zafarranchos en un lugar en donde se supone debería prevalecer la cordura y el diálogo. Sin embargo, es lo que menos se observa en el hemiciclo legislativo. Igualmente, desde las iglesias consideran que este pico de confrontaciones entre los hondureños se da por la falta de un guía espiritual, por lo que llaman a la ciudadanía a buscar una reconciliación, porque el país no fue llamado por Dios para estar dividido. Y de acuerdo a los líderes católicos, el corazón no debe estar vacío, porque Dios tiene una finalidad para cada uno de los hondureños. Entre tanto, las autoridades de tránsito se muestran preocupadas al mantenerse altos los índices de accidentes vehiculares, especialmente en los que de alguna manera participan unidades de transporte público, por lo que insisten a los hondureños ser prudentes a la hora de movilizarse por las calles del país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si va a salir de su casa, puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a detallarles lo que vieron ahí, porque hay tanta diferencia, odio, rencores, violencia en el país. Y bueno, ahorita le decía a Elder, buscate una nota de anoche donde el diputado Bartolo hizo señalamientos a los nacionalistas. Por cierto, ayer no fueron a trabajar una gran cantidad de diputados y al final terminaron peleándose. Un diputado, ¿lo tenés? Un diputado del Partido Nacional con un diputado del Partido Liberal. Más violencia en el hemiciclo, ponelo. En la Cámara Legislativa se retomaron las sesiones ordinarias para abordar temas de interés para el país. Sin embargo, el propósito no pudo ser desarrollado debido a la ausencia de más de la mitad de los congresistas de los diferentes partidos. Y por esa razón no hubo actividad y quienes llegan solo lo hicieron para protagonizar actos bochornosos, como fue el caso de hoy el diputado Bartolo Fuentes de Partido Libre y Jack Uriarte del Partido Nacional. Porque en Libre no apañamos. Y vamos a ir contra cualquier corrupto que se disfrace de rojo y negro en esta administración. Los cachurrecos son una amenaza en la administración pública.
porque siguen robando ahí. Mientras el país se encuentra sumergido en diferentes problemas, de los cuales gran parte de las soluciones deben ser debatidas por los congresistas, durante las primeras sesiones ordinarias solo estuvieron presentes 71 parlamentarios, escenario en el que se demostró irresponsabilidad por parte de quienes dirigen este poder del Estado. En este Congreso habemos 256 diputados, 128 propietarios y 128 suplentes. Y realmente es una vergüenza que únicamente 71 diputados estén presentes hoy en el Congreso Nacional. Lo acontecido este día en el hemiciclo legislativo es considerado como una bofetada para la población debido a que se constituye un mal ejemplo para la sociedad que confió en ellos brindándoles su voto. No, creo que tenemos un mandato constitucional con el pueblo hondureño que nos paga con sus impuestos para que estemos aquí presentes. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y en las calles también hace pleito, en las colas de buses, de carros, la gente se baja para trompearse uno a otro. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a saludar al comisionado de policía Lincoln Gustavo Pacheco, director nacional de Vialidad y Transporte, que está esta mañana con nosotros. Bienvenido, comisionado Pacheco. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a todos los compañeros del foro. Es un placer para mí estar en este set para poder discutir un tema de relevancia nacional, ¿verdad? Como es el comportamiento de los conductores en las vías públicas de nuestro país. Gracias por estar aquí. El subcomisario de policía Juan Alexander Savillón, él es oficial también de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Savillón. Licenciado, muy buenos días, pueblo hondureño que nos ve. Es un placer saludarles y poder en esta ocasión conversar y llevarle al pueblo hondureño lo que son los alcances de la ley, explicarles para que respetemos a todas las personas, a todos los usuarios de las vías públicas al momento que las usamos. Es un placer, es un gran honor y esperamos de que el día de hoy sea de mucha utilidad este conversatorio que tendremos en este foro. Bien, muchas gracias. El doctor psicólogo está con nosotros. Bienvenido, Juan. Un placer, gracias Raúl y su comisionado Juan y Lincoln, un gusto estar aquí. La conducta violenta nace o se hace, o sea, aquí, ¿cuáles son las causales, cuáles son los factores que inciden sobre eso y qué podemos hacer a nivel personal y a nivel incluso colectivo para tratar de atenuar este fenómeno que en realidad afecta gravemente la convivencia y el bienestar de toda la población? Sí, dígame, ¿a qué se debe que los hondureños últimamente deciden confrontarse de esta forma y andar poniendo los videos para que tengamos apoyo e idea de lo que ha pasado esta semana aquí en la capital? Se han trompeado ahí en las calles a diestra y siniestra, lamentablemente. Cuando vemos este tipo de conductas que en realidad es una conducta lamentable de estas personas, hombres y mujeres en la vía pública, también de los representantes de la población hondureña dentro del Congreso. La conducta violenta es pues una situación que hay que preguntarse. Uno podría decir, esto es un factor individual que podemos responsabilizar única y exclusivamente a estas personas que están dando estos espectáculos en la vía pública o en espacios de trabajo, o alguien que saca, como lo que estamos viendo, una piedra, que saca un bate, que saca un arma en la vía pública, o esto se debe a factores culturales, son factores ambientales los que inciden en esto. Bien, en realidad este es un fenómeno multifactorial que incide sobre la conducta violenta. No es una conducta única y exclusiva, típica de los hondureños, no somos los únicos. Esto es una conducta humana, una conducta social, pero en definitiva incide. En primer lugar, vamos a pensar que hay factores que son una serie de factores desencadenantes
que afectan esto. También hay factores predisponentes y también hay factores situacionales. Cuando lo vemos a nivel de factores desencadenantes, podemos pensar en los conflictos interpersonales, la toxicomanía o las situaciones del uso y dependencia de sustancias, en especial la sustancia que pone más violentas a las personas y que está normalizada en nuestro entorno, y aquí el subcomisionado y el comisario nos lo pueden confirmar, que la principal droga, la droga más peligrosa, es el alcohol. A nivel social es la que causa la mayor cantidad de resultados trágicos y dramáticos en accidentes fatales de tráfico. Está normalizada porque es lucrativa para un sector industrial, pero también para sectores comerciales grandes, medianos y pequeños. Entonces, podemos hablar de estos factores desencadenantes como los conflictos interpersonales, las toxicomanías, las situaciones de extrema necesidad y la marginación en cierto aspecto, los conflictos y la tensión social. Pero también hay factores que son predisponentes, como rasgos de personalidad que inciden en la conducta de las personas, la historia de vida, las enfermedades que pueden estar vinculadas a la conducta violenta, y también hay factores situacionales, que hay modelos incluso ecológicos que inciden en este fenómeno. Y hay que ver el individuo que comete este tipo de actos, las relaciones y la acción comunitaria y también la sociedad. Si nos vamos desde el factor del individuo, podemos pensar en rasgos de personalidad que son incidentes en relación a esta es una conducta antisocial, una conducta de dos personas que están agrediéndose. Es una conducta antisocial. Cuando llegamos a la violencia, a los golpes, a los puños, a los insultos, es un tipo de conducta que podríamos decir que no es civilizada, no es madura, es inestable, es impulsiva, y es muy frecuente en personas que tienen el rasgo de conducta antisocial, no como lo entiende el hondureño y la hondureña típica, que antisocial es como retraído, tímido, inseguro. No, el antisocial es el que irrespeta las normas, irrespeta los acuerdos, que transgrede y salta, que es impulsivo, que al mismo tiempo no experimenta miedo y no experimenta culpa. Ese es uno de los rasgos, el antisocial. También tenemos personas que puedan tener en dinámicas funcionales de personalidad, una persona que tenga personalidad tipo límite o rasgos de personalidad tipo límite. Por otro lado, que al mismo tiempo son personas propensas a las adicciones, a la conducta autolesiva y que es peligrosa para sí mismos, y que tienen, en especial las personas que tienen el rasgo de personalidad tipo límite, pueden llegar y saltar a la conducción agresiva, a la conducción hostil, y en definitiva esto puede desatarse en una situación de violencia en el tráfico. Al mismo tiempo, otro tipo de personalidad que tiende a generar este tipo de conductas es la personalidad paranoide, que de repente asume que todo es contra él, que las personas le quieren hacer daño, que esta persona se me quiere meter, y puede saltar muy fácilmente a la conducta hostil. Y además del antisocial, el límite y el paranoide, quizás pueda ser la persona que tenga rasgos narcisistas, que de alguna forma también se importa a sí mismo simplemente y no le importa el beneficio de los demás. El antisocial, el paranoide y las personas sádicas también, que son competitivas. Todos estos rasgos son rasgos que tiene la personalidad, y cualquier persona tiene rasgos de este estilo, de cualquiera de estos estilos, y los pueden tener. Esto es un continuo, la personalidad, y eso se pueden tener a nivel bajo, leve, moderado, alto o muy alto.
Y en función de eso, y si los factores ambientales pueden incidir de una forma particular, pues podemos llegar a tener, los factores ambientales como el estado de las carreteras, como el tráfico, el incremento del parque vehicular, y otros factores como mis factores personales, que es la puntualidad y la planificación y con cuánto tiempo salgo yo hacia mis compromisos. Entonces eso puede incidir de forma significativa en el impacto en las conductas violentas que de repente se manifiestan, y que uno que quizás no está dentro de la situación, se vuelve como una situación de un morbo, y esto se ha vuelto viral en todas las redes sociales y se ha generalizado, la gente lo está posteando por todos lados, y para algunas personas es divertido, para otras es una situación dramática, pero hay que tener en consideración que cualquier persona puede caer en esas situaciones si no tiene la prudencia y no tiene la conciencia adecuada de observarse en el tráfico, porque la conducción en el tráfico, sobre todo cuando hay embotellamientos, cuando hay tráfico elevado, es un factor estresor muy, muy potente que incide sobre este tipo de conductas. Sí, ya está el doctor Alan Fajardo también con nosotros. Alan, ¿cómo estás? Mucho Gusto en saludarte. Igualmente. Bienvenido, Alan. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Comisionado Gustavo Pacheco, ¿qué piensa usted? Es el director nacional de Vialidad y Transporte, este enfrentamiento que se da entre los hondureños. Muy bien, licenciado. Realmente para la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, como responsable de dirigir, organizar y ejecutar las políticas de tránsito y seguridad vial en nuestro país, estas conductas realmente son preocupantes porque son la manifestación de una cultura. Nosotros estamos apostándole desde la Dirección de Vialidad y Transporte a incorporar un eje importante en la planificación, que es el tema de la educación vial. Nuestros funcionarios policiales diariamente se enfrentan a diferentes tipos de personalidades en el ejercicio de sus funciones, y este tipo de manifestaciones que hemos estado mirando en estos días son un reflejo de la cultura en la que hemos vivido en nuestro país, producto de diferentes factores, como bien lo mencionaba el licenciado. Nosotros consideramos que estos actos deben ser sancionados de conformidad a lo que establece la ley de tránsito, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros procuraremos en lo sucesivo identificar este tipo de personas para poder hacer un correctivo, tal como lo manda la ley de tránsito, pero también que sirva como una medida inhibitoria para poder prevenir que sigan ocurriendo este tipo de manifestaciones que ponen en riesgo la vida de las personas, inclusive de ellos mismos, o la vida de los peatones. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder reducir los accidentes de tránsito, y todas estas manifestaciones lo que generan en principio es un congestionamiento vehicular que también puede desembocar en accidentes de tránsito. Y en resumen, nosotros tenemos que también prevenir muertes por accidentes de tránsito, lesionados por accidentes de tránsito, de tal manera que podamos contribuir desde esta dirección a cumplir con ese objetivo de la Policía Nacional de garantizar la seguridad y la convivencia de todos los habitantes de nuestro país. Comisario Savión. Sí, hemos venido viendo que posiblemente problemas personales terminan desembocando en estas peleas cuando estamos utilizando la vía pública, luchamos por un espacio en esa vía pública, y el tráfico que hoy en día tienen las principales ciudades del país resulta ser el detonante final para que estas personas reaccionen de esta manera. Debemos de entender que la población ha incrementado, la infraestructura vial sigue siendo la misma. El otro tema es que
no solamente ha crecido la población, sino que con ello ha crecido el parque vehicular. Hoy en día los últimos estudios nos dicen de que Tegucigalpa es una ciudad con una capacidad para 250,000 vehículos y aproximadamente circulan a diario en Tegucigalpa de 600,000 a 800,000 vehículos. Entonces estamos siendo superados en 3 veces más lo que es el parque vehicular para la capacidad de la infraestructura vial, razón por la cual es que nosotros como conductores o como usuarios de las vías públicas, porque también involucra al peatón, debe de, sin duda alguna, ser tolerante, tener empatía y sobre todo respetar la normativa vial, respetar la ley de tránsito, ya que al revisar la ley de tránsito nos damos cuenta que la naturaleza de la ley es regular el tráfico y sobre todo evitar los accidentes. Accidentes que hemos visto que en el mejor de los casos solo dejan daños materiales, pero que en el peor de los casos enlutan a la familia hondureña, razón por la cual nosotros estamos desde la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte impulsando una cultura de educación y de respeto a todos los usuarios de las vías públicas. Antes de pasarle al doctor Alan Fajardo, voy a leer algunas cosas. Me dice el diputado Jorge Alberto Zelaya Munguía, diputado del Partido Nacional de Honduras, por aquí Francisco Morazán. Esos son los temas que más seguido deberían de abordar los medios de comunicación, Raúl. Le pongo yo a Jorge. Ahí te vi, le digo, apartando, Jorge, somos bien amigos, hace muchísimos años, y le pongo a él que ahí lo vi apartando diputados en el hemiciclo. Sí, hombre, es lamentable ver esos actos, me dice, porque ahí vimos como a cada rato se quieren trompear los diputados. Por otro lado, me dice Alejandro aquí, la gente anda de toque. Imagínate un taxista con calor todo el día, manejando sin pisto, problemas en la casa, y viene alguien y lo insulta. Parte de lo que los televidentes están opinando. El doctor Alan Fajardo, sus consideraciones iniciales, Alan. Primero, saludarlos y felicitarles por el tema. No todos los foros y matutinos, y este es un foro competitivo en la franja de la mañana, le dan importancia a estas cosas, ¿verdad? Y se va mucho a lo político y lo macroeconómico, son los dos temas que se priorizan. Y no se ve el efecto que esto tiene en todo lo demás, porque si no se ataca ese problema, vamos a seguir, habría que ver cuánto, y creo que podría salir de este foro una propuesta para el Banco Mundial que nos estudie cuánto le significa a la tasa de crecimiento económico esa forma de resolver los conflictos, resolverse, ¿verdad? Que no resuelve nada, ¿verdad? Y un estudio de Naciones Unidas en Honduras, hace algunos años, que se podría solicitar para un seguimiento, Raúl, hizo un sondeo y una proporción fuera de lo normal en otros países contestó que consideraba normal que si 2 personas o un grupo de personas estaban discutiendo algún tema y no llegaban a un acuerdo, consideraban normal que lo trataran de resolver por la violencia. Y eso va desde pareja, ¿verdad? De novio incluso, y matrimonio y familia, hasta el Congreso Nacional, según no está. Ayer había cuestionamiento de defensoras de mujeres porque una jueza dejó libre a un hombre que golpeó salvajemente a la novia de origen colombiano. Don José Calidonio está desde San Pedro Sula. Don José, buenos días. Muy buenos días, gracias por la atención. Mire, este problema en realidad tiene un nacimiento estructural. El comportamiento de la sociedad es un síntoma del malestar, de la enfermedad que viene atravesando en realidad la sociedad en general. Y no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo. Mire,
solamente para hacerle una pequeña pregunta. ¿Usted cree que en Corea del Norte hay estos problemas? No, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta usted alguna vez de eso. No hay. ¿Por qué? Porque estructuralmente están organizados para que no sucedan este tipo de problemas. Mire, en Corea del Norte, usted bota un papel a la calle, ensucia la calle con un pequeño papel y lo detectan, le mandan un zurrazo en la nalga por ensuciar las calles. Entonces lo que le estoy diciendo es que la situación estructural está muy mala, nos vamos al caos, nos vamos al desastre, a la guerra. Toda la ciudad, toda la gente tiene una actitud paranoica. Los que tienen están cuidados que se los quiten y los que no tienen andan buscando qué quitar. Entonces, todo eso tiene que cambiar a través de un cambio estructural. Gracias. Gracias a usted. Doctor Fajardo, tenía la palabra. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ustedes han abordado una serie de perspectivas. Yo lo que voy a aportar, según lo que entiendo de la invitación, es la perspectiva sociológica, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos que Honduras tiene en el continente uno de los más bajos índices de juridicidad social, que es el grado en que en una sociedad se considera necesaria la existencia, el conocimiento y la observancia de todas las normas, desde la Constitución y las leyes y principios jurídicos hasta las normas más elementales de conducta ciudadana, ¿verdad? El saludo cuando uno entra a algo. Díganme ustedes si no, comparando, los viejitos viven recordándonos eso, que dicen, antes uno saludaba en la mañana, dice, ¿verdad? Y ahora el urbano, en el campo todavía, ¿verdad? Uno se encuentra en carretera, ¿verdad? Y se van saludando los vecinos, pero en la ciudad no, si no se conoce, no se saluda, ¿verdad? Entonces, pequeños detalles, ¿verdad? Que son indicadores, lo llamamos en sociología, de una variable. Entonces, llegamos a otras situaciones. Yo le he preguntado en mis viajes a Europa, a mis amigos europeos, cuando supongamos que un semáforo por alguna razón se detiene, ¿no? Está en mal estado, no funciona. ¿Qué sucede? ¿Cómo hacen? Entonces me dicen, empiezan a pasar un carro en un sentido y otro carro en otra dirección y sentido. Así. ¿Y existe una ley sobre eso? No. ¿Y cuándo ha sido? Siempre ha sido así. Y nadie se salta las trancas y no, todo el mundo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué sucede? Se rompe un semáforo y todos tratan al mismo tiempo de pasar. Ustedes como policía saben cómo es eso. ¿Y cuál es el resultado? Nadie pasa. Porque si se arma un congestionamiento así, que bien podrían estar circulando, pero como todos quieren circular, no lo hacen, ¿verdad? Y más ejemplos así. Vi que te asustó el número que dieron ellos de vehículos en Tegucigalpa. Sí. ¿Cuánto es? Aproximadamente entre 600,000 y 800,000. Y la capacidad es para 250,000, decían ustedes. Así es. Y se ha mejorado un poco con los pasos de nivel, pero la observación que uno hace es que sale del paso de nivel y el congestionamiento está más adelante. O sea, es toda la ciudad que tiene que manejarse. Y no hemos descubierto que existe el espacio aéreo. Ya hay ciudades como La Paz, Bolivia, que hay un teleférico que está funcionando. Tenemos que aprovechar las ventajas de Honduras de que es montañoso Tegucigalpa. Podría haber teleférico. A mí la idea se me vino porque estuve en el Picacho hace poco, ¿verdad? Podríamos eliminar ese chorro de carros que eran centenares que habían en el Picacho. Yo tenía mucho tiempo de no ir. Y
viajando en teleférico, yendo a pie. Antes íbamos a pie por los tubos. Los que somos de La Leona, el Bosque, etcétera, caminábamos por los tubos. Ahora hay que ir en carro, una gran vuelta, buscar soluciones, pero hay un problema de juridicidad social. Hubo en Nueva York un famoso experimento que se llama Ventanas Rotas, ustedes lo deben haber conocido, se hizo famoso un policía ahí, ¿verdad? Una autoridad policial, y el exalcalde Rudy Giuliani, de cómo la política de la llamada tolerancia cero, que es muy polémica, ¿verdad? Porque allá decían que se orientaba solo a reprimir a los pequeños delitos, mientras los grandes están cometiendo delitos y todo el mundo lo ve. Ese tipo de juicios hacían, pero la idea fue que no se tolerara ningún tipo de delito, porque se toleraba cosas menores, y posteriormente entonces no se sabe dónde está la línea de lo que se tolera y no se tolera, cuando la gente debe saber que toda norma, y si es jurídica con mayor razón, tiene que ser respetada. Y a mí me dijo en un proceso de observación electoral, me invitaron los observadores a un hotel a que desayunáramos juntos y que yo les diera un briefing, dicen ellos, ahí de cómo estaba el país y eso. Y el italiano contó que cuando le dijo a sus amigos que venía para acá, le dijeron: tened cuidado, fulano, que en ese país un semáforo en rojo o un alto son un consejo. O sea, no es una norma de obligatorio cumplimiento. Es un consejo que si uno quiere, lo toma; si no lo quiere tomar, no lo toma. Y yo venía de dejar a un amigo holandés en una terminal de buses en Asomplaf, ahí en esa intersección, y acababa de pasar esto. El amigo también venía a observar el proceso electoral, y en el semáforo de repente se puso en verde, pero habían unos carros que me impedían observar, no miraba, había un bus grande y otro. Entonces yo no digo que solo por mi concepto, pero mi concepto de juridicidad social, dije: aquí yo voy a pasar con cuidado, yo tengo el verde, pero a lo mejor viene un desquiciado ahí y no respeta el rojo. Y me asomé con cuidado y pasó un bólido, un sedán de 4 puertas japonés, que no le vi la marca, que me hubiera destruido la vida, me hubiera chocado en la puerta si yo no hubiera tenido esa cualidad, esa precaución. Entonces, tenemos que aumentar la formación, como ya decían algunos de ustedes. Tenemos el problema de que las clases en las cuales se enseñaba eso, más bien le han quitado carga horaria o las han eliminado del pensum escolar. Sí, doctor. Bien, hay una serie definitivamente de factores sociales que inciden sobre este tipo de conducta, y el fenómeno del caldo de cultivo, cómo generamos un caldo de cultivo que lleva a este tipo de manifestaciones en todos lados en nuestra sociedad. Doctor, solo un minuto, porque para los... Ani de Flores. Ani, buenos días. Sí, muy buenos días. Estoy interviniendo como una simple ciudadana que vivo aquí en la capital. Nosotros estamos viviendo en la primera calle del Boulevard Morazán, que se llama Las Virtudes.
Aquí mi llamada es más que todo un SOS para los oficiales de tránsito que se encuentran ahí invitados en el programa. En la calle que se llama Las Virtudes, que es la primera del Boulevard Morazán, todos los días, pero todos los días se irrespeta la señal de tránsito que viene desde el sur al norte. Hay una flecha completamente bien marcada en el pavimento y en la esquina está una ferretería y habían tres postes que estaban allí en el pavimento bien puestos. Arrancaron dos y nunca respetan que no es doble vía. Ustedes se pueden imaginar en un pequeño trecho donde está el edificio que hacen las pruebas de confianza. Es todo el día están los carros aparcados en las dos aceras prácticamente y se pelean, insultan y gritan las personas que quieren agarrar de norte a sur bajando una cuestecita, y los que tienen derecho de sur a norte no pueden ni siquiera retroceder porque se hace una enorme línea de automóviles. Aparte de esto, ahí está el edificio donde vivimos personas de tercera edad que ni siquiera podemos sacar el carro del garaje porque hay insultos. Para mí lo que pasa en este país, en nuestro bello país, es que no hay respeto para ninguna de las leyes. Gracias a doña Nani de Flores, es un gusto saludarla. Me dice el abogado Chactur, buenos días, un saludo a sus panelistas. Toda esta situación es reflejo de dos cosas: la pérdida de valores, sobre todo el respeto y la intolerancia en la que hemos caído. Esto nos ha vuelto un pueblo que no puede controlar sus emociones, entre ellas la agresividad. Esto lo vemos en los pleitos entre barras, pleitos entre partidos políticos, y ahora con estas peleas en la vía pública. La gente maneja agresivamente, es muy raro que alguien le dé la pasada a otro. Hay conductores que prefieren causar un accidente antes de ceder el paso a alguien. Un semáforo no termina en ponerse en verde y ya está el de atrás con el pito apurando. En fin, nos hemos vuelto una sociedad agresiva e intolerante. Súmele los problemas económicos y la frustración social. El abogado, también criminólogo, Carlos Padilla, dice: sería una muy buena acción de parte de la Dirección Nacional de Transporte Vial impulsar legalización de servicios de transporte contratados de forma electrónica como Uber, para facilitar una herramienta a las personas que quieren departir, cuenten con una forma segura de movilizarse, y así que evitar que los conductores, bajo la influencia del alcohol, ya que los taxistas numerados que operan en las horas de la noche en su mayoría no son confiables. Me decía por aquí también Alejandro, educación vial, la gente no sabe nada de cómo se les da licencia, no saben manejar. Doctor. Sí, definitivamente hay factores que inciden de una forma severa. Como estábamos hablando anteriormente, hay factores que son a nivel de individuo. Hay personas que pueden tener una serie de características de personalidad, como ya anteriormente estábamos hablando de la conducta antisocial, rasgos de conducta antisocial, conducta límite de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad, que son profundamente impulsivos en ambos casos. Personas que son paranoides, que son escépticas, que pueden entrar en conflicto, un narcisista, un sádico. Sin embargo, en esto cualquier persona puede caer. Hay una base neuropsicológica que incide en la conducta violenta, pero si vamos un poquito más atrás, en realidad es que hay situaciones de instinto. A ver, tenemos que tomar en cuenta que los seres humanos, y a muchas personas no les gusta ver la situación como es a nivel científico, biológico. Los seres humanos, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, somos animales. Somos animales, y aunque muchas personas no les gusta pensar esa idea, es como, no, yo no soy así, animal será usted, me pueden decir, ok,
Barrio fue brinco. Sí. Antes que me explique eso, don Marco Fajardo del Pedregal, porque quiero ir también al pueblo. Don Marco, buenos días. Buenos días. Lo que yo quería comentar es, por lo menos a los señores que tienen de tránsito, no sé si corresponde a ellos o al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, pero tienen que ponerle orden al transporte público. Es increíble cómo los conductores de buses atentan en contra de sus mismos pasajeros y en contra de la población. Ellos se paran en medio de la calle, en un bulevar, ellos caminan en contravía todo el tiempo, ellos andan tirándole el carro a la gente, y todo esto lo que provoca es estrés en la misma población. En la colonia El Pedregal, todas las mañanas y ahora pico en la tarde, los buses se vienen por toda la calle del Nido de Águilas hasta llegar arriba a la calle principal del Pedregal, creando un congestionamiento impresionante a la hora de la mañana y a la hora de la tarde lo mismo. Le meten el bus, el cobrador se pone enfrente del automóvil, amenazándolo a uno, para que ellos puedan meter el bus. No sé qué tipo de control tienen con los que conducen ese tipo de unidades, pero por favor, hay que darles algún tipo de clase de cortesía, de que sepan manejar. Muchos de ellos ni siquiera licencia andan. La vez pasada, uno de ellos, tratando de hacer eso, metiéndome el carro, me rompió el bumper en mitad. Yo no llamé a tránsito porque era un tipo joven, queriendo hacerla de buen samaritano, por decirlo de alguna manera. Lo dejé ir, me dio el número. El tipo me contestó una semana y a la siguiente semana no contestó. Como dice el psicólogo Ochoa, son personas con conductas antisociales que no han recibido educación ni la más mínima desde hace mucho tiempo. Tenemos que empezar desde ahí, educación. Las personas que andamos circulando en nuestro vehículo normal, ya tenemos el estrés de trabajo, de estudio, etcétera, para que venga otra persona a agredirlo, a tirarle el bus, a tirarle el carro, a ponerse enfrente de manera amenazante. Creo que esas son las cosas que tenemos que ver primero como autoridades para después ir a la población y ver cuáles son los problemas que tiene la población en general. Pero los buses, los taxistas, los mototaxis, todo el transporte público necesita que los ordenen y necesitan aprender modales. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Antes de escuchar el de que somos animales, me dice Asdrúbal desde San Pedro, lo saludo a él y a su familia. Buen día. A diario vemos, yo pensé esto, Asdrúbal, igual que usted, estos problemas en el Congreso Nacional, en las instituciones gubernamentales, en los estadios, salvajes a todos niveles. También aquí está Valeria, compañera mía, dice, aquí en el canal, buenos días, Lick. Hoy en la mañana que venía en el bus casi se pelean de nuevo dos conductores, peleando vía, frenando. Además una mujer embarazada casi se cae porque iba parada. Y esos bárbaros peleando línea. No se imagina, Lick, el comportamiento de los padres en un partido sub-8, sub-10. Es inaudito, insultan al árbitro, se insultan entre ellos, terminan peleando hasta con el entrenador, agresividad total. Yo por eso siempre he dicho que los padres en el fútbol menor son un mal necesario. Sí, definitivamente. Bueno, precisamente la conducta violenta tiene una base de, nuestra naturaleza. Yo decía, los seres humanos somos animales, aunque muchas personas y en muchas iglesias van a decir que no, que eso no es cierto. Pero sí, es un hecho taxonómico, científico, ideológico. En este planeta, sobre la faz de la Tierra, hay únicamente 5 tipos de seres vivos. Las bacterias, organismos unicelulares, arquea, otros organismos unicelulares, que nosotros no somos organismos unicelulares, sino que somos organismos pluricelulares. Y después están 3 tipos de organismos dentro de una misma categoría, que son los organismos pluricelulares. ¿Qué sucede ahí?
pues tenemos a las plantas, a los hongos y a los animales. No somos plantas, no somos hongos. ¿Qué queda? Solo hay 5 tipos de seres vivos. Entonces, los animales son seres vivos, pluricelulares del dominio eucariota, que tienen pues desarrollo embrionario al inicio de la vida, que no pueden gestionarse sus propios alimentos, sino que matan y comen pues productos y derivados de otras plantas y animales, y también que tienen capacidad de movimiento. Esos 5 elementos, esas 3 características, pues nosotros las cumplimos. Entonces, ¿qué podemos decir? No somos plantas, no somos animales, no somos bacterias, ni somos arqueas, nosotros somos animales y no de los otros tipos de seres vivos. Y dentro de los animales, pues los animales tienen instintos y tienen conductas violentas. Y son típicas las conductas violentas en situaciones de amenaza. La respuesta que se conoce como, bueno, en Honduras, en inglés se les dice las 3 Fs, fight, flight or freeze, y en español decimos las conductas instintivas de pelea, de ataque o de congelarse o paralizarse. Es común ese tipo de conductas si yo de repente siento un peligro o una amenaza. Y otra respuesta instintiva violenta típica es cuando hay competencia por el apareamiento. Entonces son conductas generalizadas entre todas las poblaciones. Ahora, ¿cómo? Animales, nosotros definitivamente somos animales distintos, somos animales diversos en el sentido de que tenemos un cerebro que es mucho más avanzado, tenemos una corteza cerebral, pero de acuerdo a las investigaciones en neuropsicología por las estructuras, se habla de, en primer lugar, una estructura que se llama cerebro reptiliano, que es lo que nos mantiene funcionando incluso cuando estamos dormidos o cuando una persona puede estar en coma. Luego, el cerebro mamífero, que es el cerebro emocional, y finalmente una capa muy nueva evolutivamente, que es una capa de 3 milímetros apenas, que es el neocórtex. Y detrás de nuestra frente, detrás de nuestros ojos, en la corteza ventromedial y en la corteza del lóbulo frontal, se encuentran las capacidades de análisis, síntesis, abstracción, anticipación, planificación, conciencia, lenguaje, memoria, voluntad, que son todas necesarias y las que nos diferencian de los demás animales. Y esas características particulares, que son las que yo las adquiero, las capacidades mentales superiores o funciones ejecutivas, yo las adquiero en interacción social. Y hay periodos sensibles para adquirirlas. Y si yo no tengo roles de modelo para imitar, por ejemplo, el español, que es una capacidad mental superior al lenguaje, yo voy a desarrollar la capacidad del lenguaje español si yo tengo modelos a los cuales imitar y trabajar con ellos. Y si yo no los tengo, simple y sencillamente no voy a adquirir la capacidad del lenguaje, que es, por ejemplo, lo que puede suceder en esta historia de ficción de Tarzán, que hay casos que han sucedido, o situaciones como la de Rómulo y Remo, que fueron creados por una loba. Estas personas no desarrollarían, si están en aislamiento social, no desarrollarían capacidad de lenguaje. Bueno, lo mismo sucedería si de repente yo me encuentro en un entorno social, pero las personas, que es mis padres, mis maestros, en los medios de comunicación, no se constituyen roles de modelo que me van a formar a mí en pensamiento crítico, en conciencia, es decir, conciencia en la capacidad de metacognición, de decir, yo puedo estar muy molesto y de repente digo yo voy a sacar una piedra, un machete, una pistola y de repente detenerme. Eso es una capacidad de conciencia, metacognición, y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Porque estos ciudadanos que están ahí están en el calor de la violencia y agarrándose completamente. Yo he visto un par de esos cuando yo he estado en el tráfico y me resulta una cuestión sorprendente este tipo de conducta. Esta persona está experimentando, o sea, la corteza cerebral no está funcionando en ese momento y hay que tener muchísimo cuidado. Estas personas que están dándose de golpes ahí no están en un modo humano, están en un modo instintivo, animal, racional, violento. Y hay que tener muchísimo cuidado. Esa persona no va a pensar. Hay una fuerte impulsividad. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Hay un hiperfuncionamiento o un secuestro, lo que se conoce como un rapto amigdalino cerebral o un rapto emocional, en donde la persona de repente se vuelve agresiva, impulsiva, insulta, golpea, patea y puede sacar un arma, puede sacar un machete, puede sacar un bate, puede quebrar ventanas, y hay que tener mucho cuidado. Cuando yo miro que la conducta violenta se está escalando, y eso es bien importante, que hay que hacer entrenamientos en una situación de desescalamiento de la violencia, y un plan nacional de salud mental lo que haría sería que pondría en movimiento un proceso de sensibilización en la comunidad, que esto sería, o sea, multidimensional y varios ejes y varias instituciones. Primero, la Secretaría de Salud, trabajando junto con el Colegio de Psicólogos, el Colegio Médico, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Educación, para poner en movimiento un plan nacional de salud mental. La salud mental no le importa, nunca le ha importado a ningún gobierno de ningún tipo en Honduras. O sea, aquí no hay presupuestos para eso, no le importa la educación y no le prestan atención a esto. Entonces, habría que entrenarlos en habilidades de inteligencia emocional, inteligencia social, y tomar conciencia yo de esto para aprender a detenerme. Si en mi entorno no hay personas que de alguna u otra forma son personas que se detienen y dicen, no, yo no voy a decir estas palabras, que tienen la capacidad de conciencia y la capacidad de ejercer la fuerza de voluntad como para negociar, incluso cuando se sienten molestos o caldeados, y no dejarse llevar y secuestrar por un rapto emocional en donde la sangre ya no fluye en la corteza cerebral. La sangre está fluyendo en el sistema límbico, en la amígdala, en el hipotálamo, y simplemente estoy en medio de una situación violenta. Sí, don Marcelo Farfán, me dice, está don Marcelo ahí, el presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Juan Reyes, no dejemos de lado el alto consumo de drogas. Aquí es mejor andar humilde, dice el presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Osman Reyes. La abogada Vela dice, buen día Raúl, excelente programa, agréguele a esos comentarios, la desidia e indiferencia de las autoridades son cuentistas. El otro día una moto me chocó y al lado estaba una patrulla de tránsito y solo se limitaron a volver a ver y siguieron su camino. Don Marcelo Farfán, Comayagua, buenos días. Sí, de Comayagüela, estimado Raúl, muy buenos días y gracias siempre por la oportunidad. Yo sigo manteniendo mi tesis, estimado Raúl, que usted es un iluso, porque yo le he dicho en programas anteriores que desde los tiempos de Leonel Sauceda yo les estoy pidiendo algo a las autoridades de tránsito y cambian de director y hoy miro un nuevo director, que siempre yo sé que son buenos muchachos preparados con las mejores intenciones y que me imagino que lo que más quieren es salir rápido de ese trabajo porque no están dando el ancho. Mire, Raúl, después de oír esa charla magistral de este muchacho psicólogo y oír toda la teoría, usted sale ahorita de ese programa bien relajado, después de tomar su cafecito, se le cruza un piloto del servicio público y le deshace su carro y usted lleva las de perder aunque usted sea la víctima. No le van a pagar el golpe y después de toda esa teoría, usted sabe que lo mejor que se va a hacer es hacerse el papo y ir a ver de dónde saca pisto para arreglar su carro y nadie le va a resolver. Y nosotros, Juan Pueblo, le voy a poner siempre el ejemplo que le pongo. Mire, ve, este muchacho dijo algo cierto y ya lo sabemos, y somos animales, pero yo no sé esos animales cómo se las ingenian para que el tránsito los certifique con una licencia. Que deben ser talentosos, alguna gracia tienen, porque andan bestias, vestidas de animales, en una gran cantidad de, no solo del servicio público, ¿verdad?, que son los que más desastres hacen. No sé cómo andarán las estadísticas, pero yo siempre le motivo a los directores de tránsito que miren, ve, usted quiere evaluar, les lo he dicho, Raúl, a un director de tránsito después de que hablan todas las teorías que exponen ahí y todas las soluciones que Juan Pueblo no ve, y usted mándelos al City Mall y mire quién manda ahí. Desde que ese mall está ahí, quien manda ahí son los pilotos del servicio público. Mire, ve, eso sí dan una muestra de que ejercen soberanía, porque hacen lo que quieren. Ahí sí puede decir usted, ahí sí hay alcalde en el pueblo. Toda la gente, volvemos al mismo punto, aquí en Honduras no hay autoridad, y las autoridades desafortunadamente, y no queriéndome desviar del tema, las más altas autoridades, porque no los medios, ¿verdad?, que a veces están amarrados con camisas de fuerza,
Aquí en Honduras nos han gobernado los últimos 40 años gente egoísta, que le tiene asco al bien común. Por lo tanto, la gente anda de toque por tanta grosería, por tanta indiferencia, por tanta maldad, por tanta hambre, por tanto desempleo, y pasa todo lo que dice este muchacho, que se le revuelven los nervios, y vemos esos indicadores que para mí son graves, que la gente ya se está agarrando de las greñas en la calle. Yo le digo al director de tránsito, Raúl, yo se lo dije en varios programas anteriores, usted va a seguir repitiendo este programa y van a seguir, mire, váyanse al circuito de la calle de los Alcaldes, un circuito, yo no sé si es de Fórmula 1, no creo que sea, porque miro que son carros viejitos, pero es una autopista que ustedes se lo escapan de llevar, se lo digo porque yo trabajo cerca. Y yo le dije en un programa, mire Raúl, no van a hacer nada. 3 semanas después mataron a una muchacha que el papá la llevaba en una moto, y yo siempre le pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad en el pueblo, porque no hacen nada. Busquen asesoría de los pilotos del servicio público, que son las bestias más salvajes que hay, para que les diga cómo se ejerce soberanía. Muchas gracias, Raúl, y lo felicito siempre por seguir soñando que un día en Honduras vamos a ver reflejado el país que tenemos, cuando la gente no tire la basura en la calle y respete las señales, como dijo ahí el sociólogo, que casi se lo llevan en un semáforo. Eso nos pasa ahorita después de oír todos los sueños que nos venden las autoridades, porque no va a pasar nada, y todos ustedes siempre van a tener mejor manejo a la defensiva, y háganse los papos cuando los choquen, porque si van con un taxista o un bucero, se los llevó Judas, muchachos. Gracias, y le agradezco siempre la oportunidad. Bueno, yo quisiera que cambie, Marcelo, esto, pero aquí nos tocó nacer, a vivir y morir, y ojalá todo cambie. Comisario Lincoln Gustavo Pacheco. Muy bien, quiero coincidir plenamente con lo expuesto por los antecesores, en el sentido de que, si bien es cierto, somos animales, también una de las características que nos diferencia es la razón. Entonces, la razón la podemos nosotros cultivar con el tema de la educación. Por eso nosotros venimos insistiendo en el tema de la educación vial, que es una parte importante para poder mejorar la calidad de servicio o de circulación en las ciudades. Coincidimos también en el hecho de que algunas materias de civismo fueron excluidas de la currícula educativa nacional, y en ese sentido nosotros pues, estamos procurando gestionar para que sea incorporada en el sistema educativo nacional una materia de educación vial. Al final nosotros somos hermanos hondureños que convivimos en esta tierra, y tenemos que aprender a convivir o a convivir exactamente en los mismos espacios, pero lo tenemos que hacer de manera ordenada, y vemos entonces cómo al estar disputando un espacio en la vía pública afloran estos sentimientos o impulsos humanos que se traducen en violencia, y que generan estos espectáculos que miramos todos los días a través de las redes sociales. Esto lo que hace es agravar la situación. Nosotros procuramos entonces identificar específicamente aquí en la ciudad de Tegucigalpa algunas rutas, y esto como para darle un poco de respuesta al último ciudadano que estaba hablando por teléfono, en el sentido de que hemos identificado algunas rutas largas en la ciudad capital para poder poner dispositivos de manera estratégica a efecto de agilizar un poco más la circulación vial. Sin embargo, vemos que hay diferentes factores, y que yo también los llamo pequeños detalles, que también suman a que tengamos una ciudad congestionada. Y entonces hablamos de vendedores ambulantes que están en la vía pública, hablamos entonces de talleres de mecánica que reparan vehículos en la vía pública, hablamos de conductores irrespetuosos que se parquean en cualquier lugar de las aceras, y un montón de detalles que también contribuyen a generar este ambiente social que vivimos hoy en día, y que como no hemos aprendido a convivir como hermanos, a convivir en los espacios públicos, entonces intentamos resolver los conflictos mediante el uso de la fuerza, y eso es lo que nosotros procuramos evitar. Sin embargo, podemos ver que ya tenemos un recorrido amplio en nuestro país, y que no hemos podido evitar
evolucionar como sociedad. Entonces tenemos estos conflictos que será muy difícil resolverlos, sin embargo seguimos trabajando para poder mejorar la circulación vial, especialmente en la capital y otras ciudades importantes del país. Y para darle tratamiento integral a este tema, hemos organizado unas mesas de trabajo donde estamos integrados con el Instituto Hondureño del Transporte, la Unidad de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal y otros organismos de la ciudad para poder darle un tratamiento adecuado a la problemática. Sin embargo, podemos ver que hemos analizado cuáles podrían ser las soluciones y realmente algunas soluciones a corto plazo, pero la mejor solución será a largo plazo, como lo decía el doctor Fajardo, hablando de teleféricos y espacios aéreos para poder mejorar la circulación vial, porque la infraestructura vial de nuestras ciudades ya ha sido rebasada por la cantidad de vehículos y esos otros detalles que hablábamos, como vendedores ambulantes, que se han apropiado del espacio comunitario para todos y lo pelean, y ese es el problema que tenemos actualmente. Por lo tanto, buscar soluciones materiales en este momento es bastante complejo, además de aquellas medidas que se impulsan desde la Dirección de Vialidad y Transporte para poder mitigar un poco los efectos del congestionamiento. Sin embargo, la mejor solución es a largo plazo, y entonces en ese sentido hemos visto cómo el alcalde municipal ha anunciado que las salidas y entradas a la ciudad serán ampliadas a 4 carriles. Esto vendría a ayudar significativamente el flujo vehicular, pero tampoco creo que sea la solución. Entre más espacios o vías abramos en la ciudad, más vehículos van a ingresar a ella y al final vamos a tener el mismo problema. Sí. ¿Su comisario Sabión? Sí, como bien lo decía... Solo hay un minutito. ¿Quién me decías? Don Mario Paz, San Pedro Sula. Don Mario. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que nos acompañan en la plenaria. Nada más quería yo acotar un poco a lo que decía don Marcelo en la llamada anterior. Estoy de acuerdo totalmente. Yo vivo en un sector de San Pedro Sula hacia la carretera que comunica con el occidente del país. Es una carretera de tráfico de vehículos pesados, de 2 carriles únicamente. Y yo creo que no hay que ser sabio para tener conocimiento de causa, que esos son los lugares donde debían, así como están buscando las autoridades, que sé que hacen el mejor esfuerzo, están buscando las soluciones y las alternativas para darle fluidez al tráfico. Pues vénganse para esta carretera, aquí esto es un desorden. No es en el Boulevard del Sur, no es en el Boulevard del Este, haciendo operativos a las 7:30 de la mañana, tapando 2 carriles y ocasionando más congestionamiento cuando la gente va a trabajar, que se va a solucionar este problema. Son 15, 20 rutas de buses que vienen de Villanueva, de 2 Caminos, de la carretera de Occidente, convergen en la zona de Lagas, cierran 2 carriles, dejan uno habilitado a la hora pico. ¿Cómo no va a haber un congestionamiento y cómo no va a haber un relajo? Entonces, ¿por qué no se vienen a las vías que ya conocen que tienen problemas reales para solucionar esos problemas? El corredor desde Chamelecón hasta Cofradía Cortés, ese es un sector que debe estar monitoreado por una patrulla constantemente para evitar. Aquí han habido una cantidad de accidentes en esta semana, 4 o 5 accidentes donde han habido muertos, fatalidades. Y aún así no vemos la presencia policial. Los operativos ya se sabe de dónde se hacen, únicamente, y es una cuestión de rutina. Entonces, lo que decía don Marcelo anteriormente, aquí cualquiera anda una licencia. Váyanse a las redes sociales, y uno que no tiene conocimiento de mucha capacidad para manejarlas, se da cuenta que las licencias las están vendiendo en 7,000, en 8,000 lempiras, hasta en 10,000 lempiras, y ahí ponen teléfono. ¿Por qué no controlan eso? Aquí el parque vehicular es enorme, aquí cualquiera anda un vehículo, hay 4 vehículos en una casa donde 2 saben medio manejar y todos andan licencia. Entonces, si no son un poquito más enérgicos en las sanciones
Aquí estos muchachos que utilizan, que son los conductores de transporte público, yo les voy a decir, aquí son muchachos que no tienen, ni muchos de ellos, ni la mayoría de edad, y nosotros que transportamos ganado trabajamos con mucho más cuidado y con mucho más respeto para un animal que para los pasajeros que ellos caminan dentro de las unidades. Aquí cualquier vago anda con una música alta, aquí les dieron la orden de que ya no podían andar polarizados y aquí cualquier vago anda como quiere, hace lo que quiere. Entonces, no sé cuáles son las estrategias que andan buscando, si los estamos diciendo. Lo que dice don Marcelo es totalmente de acuerdo. Aquí le golpean el carro hace 15, 20 días atrás, me golpearon el carro porque ese muchacho se pasó un alto, llegó una patrulla y lo que dijeron, bueno, ahí lo más correcto es que ustedes se pongan de acuerdo. Hay el muchacho que golpeó el vehículo es un soldador y le cae trabajo allá cuando puede. Y me dijo, entonces, ¿le puedo pagar con trabajo? No tiene trabajo de soldadura usted. ¿Qué dice? Mira, papá, le digo, agarra tus cosas, ponerte de acuerdo con quien tengas que poner, porque conmigo ya no. Entonces tuve que reparar mi carro yo solo. Esas son las opciones. Yo creo que si no son enérgicos realmente y no se enfocan en lo que tienen que hacer y en controlar ese montón de emisiones de licencia para cualquier majadero, estos espectáculos van a seguir pasando de forma rutinaria y cada vez más. Ahí está el ejemplo, miren, esas son las autoridades que tenemos nosotros y en el Congreso hacen eso, que no pueden esperar de toda la gente que no tiene educación en la calle. Les agradezco mucho, pasen muy buen día. Gracias, don Mario Pate, de Pedro Sula. Felicitarlo, Raúl, por el tema. La conducta del conductor es importante, ya que a través de la educación vial podemos cambiar paulatinamente estos comportamientos. La actividad de conducir es bimotora, es decir, deben estar en condiciones óptimas la mente y el cuerpo, ya que éstas se combinan entre sí. El ser humano es el responsable en un 90% de provocar o prevenir un siniestro vial. Debemos promover una cultura vial permanentemente. Este es un gran reto que tenemos en Honduras. La seguridad vial es un compromiso de todos. Soy Ana Valenzuela, fundadora de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre y especialista en educación y seguridad vial. Por aquí me decía Abela también, pregúntele por favor a sus invitados de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte qué piensan de los policías viales municipales. Buena pregunta. Yo varias veces he dicho, ellos hacen su esfuerzo, pero creo que no están preparados, porque uno va y de repente salen corriendo y le dicen, hey, pare. Esos son los de la alcaldía. Tenía la palabra, comisionado. Sí, precisamente, como bien lo apuntaba el licenciado Ochoa, por eso es que nosotros estamos apuntándole a la educación para cambiar esos patrones que actualmente estamos viendo. De hecho, ya en el próximo mes, hoy en día que el sistema educativo ha vuelto a la presencialidad, estaremos ya iniciando con un programa anual en donde estaremos llegando a las diferentes escuelas y colegios a brindar charlas de capacitación vial para que desde jóvenes, desde niños, ellos vayan cambiando estos modelos que hoy en día estamos viendo. Es precisamente a la educación que le apuntamos, porque le voy a dar al pueblo hondureño en este momento algunos datos. Nosotros como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte aproximadamente ronda en 300 infracciones que se hacen al día. Es decir, 300 esquelas, lo que nosotros comúnmente conocemos como esquelas, son de 300 a 350 diarias que se están haciendo. Entonces vemos que la solución no está en estar sancionando al conductor, la solución podría estar en educar al conductor, ya que vemos los comportamientos y lo hemos visto precisamente en estos últimos días, esos comportamientos que han llegado hasta la violencia entre un conductor y otro. Es por ello que estaríamos apuntando nosotros como uno de los principales ejes estratégicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, una educación vial que nos lleve, sin duda alguna, a mejorar la circulación vehicular. Otro de los aspectos es que nosotros como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte estamos teniendo acercamientos con autoridades municipales, no solo del Distrito Central, otras municipalidades del territorio nacional, con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, para buscar algunas soluciones, pero sin duda alguna la mayor fuerza que debe de
unirse a los esfuerzos de las autoridades es el ciudadano hondureño, el que usa la vía pública, ya sea este conductor o peatón, porque la seguridad vial es un compromiso de todos, no solamente de las autoridades. Sí, antes de la pausa, yo he insistido que para que le den una licencia aquí en Honduras debería al menos una persona tener educación secundaria. Y eso ojalá que los legisladores que nos están viendo lo tomen en cuenta, con sumo respeto. Para el caso, aquí está la diputada Johanna Bermúdez. Buen día, Raúl. Muy buen programa. El problema de salud mental que hoy los hondureños estamos viviendo, ella es médico. Está asociando los mensajes de miedo, angustia, incertidumbre, pobreza, desempleo, extorsión y migración. La violencia en sus una y mil formas de manifestaciones debe ser abordada en forma integral y desde el Estado se debe iniciar un proceso de unidad y reconciliación donde todos entendamos que somos hondureños, todos y todas debemos contribuir a solucionar los problemas estructurales del país. La violencia solo genera más violencia. Iniciar un proceso de unidad en Honduras comienza con entender que el pensar diferente no es hacer diferentes propuestas, campañas de cultura, de paz, campañas de seguridad vial, campañas de educación vial. Alto a la violencia, dice Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán. Y aquí me decía Asdrúbal, según el dato del sociólogo Warren, así como el Congreso que pelean todos los días, quiere decir que andan en celo todos esos. Buenos días, Raúl, me dice otro. No confundamos el comportamiento de la gente en la calle y la poca efectividad de la policía de tránsito. Mientras los policías de tránsito no cumplan con su trabajo y las multas sean baratas, Honduras seguirá siendo una selva en las calles. Muchas gracias. Poneme una foto que me mandó Wilmer ahí, que te envié, por favor. Si sos tan amable, Elder. Dice, Raúl, me dice. Pero sí tiene que ver. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero esos carros son de la policía y fiscalía, y si uno les dice que los quiten, se ponen agresivos ahí, joden al peatón, y eso es de todos los días. Y eso se enfrenta en la metropolitana número 1 en Los Dolores. Desde ahí ellos dan el mal ejemplo. Raúl, el de tránsito habla de abusivos que se suben a la acera, y ahí está el ejemplo de su propia gente, lo suben. Bueno, ahí está. Una pausa y continuamos. Vemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Raúl y Judith Bellino me han enviado de otros países y yo les decía de que, por ejemplo, ahí hay unos que se agreden, hay que ser prudentes, no saben con quién se van a topar cuando se reclama en la calle con furia, y también Judith de El Salvador, pero yo he querido pasar solo de Honduras para que aquí miremos lo que está pasando. Doctor Warren tiene la palabra. Hay que tomar en cuenta, bueno, me gusta pensar en experimentos en psicología y sobre todo experimentos en psicología social. Hay un experimento clásico que se realizó entre 1958 y 1962, que es de John B. Calhoun en Noruega, que se conoce como Universo 25, en el que él tenía en una caja un universo ideal para ratas. Que son mamíferos, nosotros también son animales, igual que nosotros somos animales, también somos mamíferos. Que por cierto compartimos cerca del 83, creo, % del código genético con una rata. O sea, es un primo muy lejano el que tenemos una rata. Aunque hay algunas personas que podrían decir que algunas personas son más. Yo que soy universitario fui el primero en reírme, ¿verdad? Sin aludir a nadie. Bien, entonces lo interesante es que ahí había agua, había alimentos, había espacio inicialmente para 8 ratas. Pero estas 8 ratas vivían tan bien y se multiplicaron de una forma muy acelerada, y este espacio en el que había una extraordinaria convivencia llegó a ser un infierno
en el que había una hostilidad y una violencia generalizada entre esas ratas. Pues es lo mismo que sucede cuando se compite por recursos, cuando se compite por el recurso del espacio, por mi vía, por mi derecho de vía y por llegar a tiempo a mi sitio de trabajo, a mi centro de estudios o a cualquier lado que yo esté buscando. También hay que tomar en cuenta un fenómeno bien interesante que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson no es Parkinson el fenómeno del trastorno degenerativo, sino una ley sociológica y de administración en la que Parkinson vio que si yo cuento con 3 horas para hacer una tarea, la voy a hacer en 3 horas. Y si cuento con 3 semanas, la misma tarea, la voy a hacer en 3 semanas. Pero también el uso de los recursos se da así, como nos estaba diciendo el subcomisionado, que en realidad si se amplían las calles, de todos modos se va a saturar. ¿Qué es esto? Que si yo tengo calles que son de 8 carriles, aquí se va a saturar y siempre vamos a tener, es lo que pasa en todas las ciudades del mundo, siempre vamos a tener una situación de tráfico. Vaya a El Salvador, en San Salvador, las presas, los embotellamientos son horribles. Vaya a San José, Costa Rica, es horrible. Vaya a Guatemala, a Ciudad de Guatemala, y el tráfico es horrible, es el mismo tráfico que nosotros tenemos acá. Entonces, siempre se va a utilizar los recursos hasta el máximo de sus capacidades. Esa es la ley de Parkinson. Y cuando tenemos una situación de enfrentamiento, de violencia, de competencia por los recursos, me hace pensar en Thomas Hobbes y en el Leviatán, que el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Y que si no nos sometemos a una ley de autoridad mayor, entonces podemos caer en el behemoth, que es el caos total. Y para esto yo pienso definitivamente hay fenómenos que son individuales, sí, que son biológicos, que son de personalidad, pero hay factores de políticas públicas que inciden poderosamente en esto. Y en primer lugar, que es lo que hemos venido hablando, las políticas públicas de a quién yo le doy una licencia, a quién yo le doy el permiso legal de conducir un vehículo automotor. Eso es un fenómeno muy poderoso y muy delicado, porque la máquina más mortal que existe en la historia de la humanidad no son las bombas, no son los misiles, los torpedos, no son las armas de fuego, no son los cuchillos, no, las armas más mortales que existen en la historia de la humanidad son los vehículos automotores, motos. O sea, mi hermano... Conducidos por seres humanos. Por seres humanos. Mi hermano mayor fue jefe de cirugía del hospital escuela y él decía, bueno, yo no manejaría moto, pero es una cuestión de una necesidad, ¿verdad? La necesidad tiene cara de perro, porque él decía que el promedio, hace muchos años que él trabajó en eso, el promedio de cirugías graves y de cuestiones de lo más patético, que llegaban accidentes a la sala de cirugía, solo ahí, del hospital escuela eran 14, y muchas de las distintas salidas de la ciudad. Entonces, ¿a quién le estoy dando? Hay que tomar en cuenta que esta corteza cerebral que yo mencionaba de las capacidades mentales superiores se va desarrollando muy lento y la mayoría de personas logra la maduración en promedio, la maduración de la corteza cerebral como para tener pues conciencia y autorregulación, voluntad, en promedio a los 25 años. ¿Y a qué edad le estamos dando licencia de conducir a las personas? A los 18. A los 18 esa persona todavía no tiene capacidades de autorregulación. Hay personas que dicen, los adolescentes, un adolescente de 16, 17, 18 años, que algunos andan manejando por ahí, y los de 18, 19 años manejan como animales. Bueno, todos somos animales, ya lo vimos. Pero esos manejan como que les faltara una parte del cerebro. ¿Por qué? Y es que les falta una parte del cerebro. Su cerebro, la corteza prefrontal detrás de la frente y detrás de los ojos, todavía no ha terminado de madurar. Entonces a estas personas les va a pesar un poquito más el pie, van a ser más impulsivos, van a ser más inconscientes en cuanto a manejar bajo efectos de alcohol y otras sustancias, y van a ser más impulsivos y más violentos. Y eso incide poderosamente en esto. Y entonces también aquí, ¿cuál es el papel que en específico el Colegio Médico y el Colegio de Psicólogos y aquí es bien importante el papel de la Dirección Nacional de Tránsito
y desde el colegio, yo soy parte de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos, hemos venido hablando desde hace bastantes días, bastantes meses, porque se ha estado haciendo cambios desde la Dirección Nacional de Tránsito en relación a la autorización y la cesión, la entrega de las licencias. ¿Cuáles son los procesos? Porque hay un requerimiento de una evaluación psicológica y muchas veces hay personas que no son psicólogos y que de alguna forma tienen, se está gestionando un proceso en el que se está excluyendo esta verificación psicológica de madurez, de control emocional. No solo es la cuestión de coordinación, sino la cuestión de la impulsividad, de la conducta antisocial, de la conducta límite, de los rasgos de personalidad que pueden convertir esta conducción en un riesgo potencial para la persona o para otras personas en general. Entonces, y por otro lado, hay que tomar en cuenta eso, y eso desde la Dirección Nacional de Tránsito, que es bien importante. Y otro fenómeno de políticas públicas, hasta el año 2020, en Honduras, no se podía importar carros de más de 15 años. No se podía importar carros de más de 15 años. Y recordemos que los carros son la máquina más letal en la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo con usted, toda la chatarra que están metiendo. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Los carros son diseñados... Y le bajan las mías los que traen los carros. Ajá. Y los carros, cuando yo diseño un carro, los materiales, la calidad de los materiales, cuando yo construyo un carro, todas las marcas los construyen típicamente para que duren 15 años. ¿Y qué es lo que estamos importando? Entonces, estamos importando basura. Y esto, sobre todo, sirve para los intereses del gobierno gringo. ¿De dónde viene esa basura? Principalmente de los Estados Unidos. Carros que ya tienen más de 15 años y que están allá botados. Y que no se usan y que tienen problemas de freno, que tienen problemas de motor, que son un peligro que anden circulando. Y aquí yo le voy a decir a la doctora Johanna Bermúdez, que pues participó a través de un mensaje con Raúl, cuál es el papel del Partido Nacional y de la narcodictadura en este fenómeno en particular, porque me llama la atención si ella votó a favor o en contra de la aprobación del decreto 153 del año 2021, que permitió la importación de carros de 25 años. Se está importando carros entre 1995 y 2005. Y con un pago ridículo de un impuesto único de apenas 10,000 lempiras. ¿Y cuál fue el impuesto o cuál fue el impacto de esto en el parque vehicular? Que entre el año 2021 y 2022 se incrementó el parque vehicular en Honduras en 180,000 vehículos. 180,000 vehículos, lo que importamos fue basura de Estados Unidos. ¿Cuál es la cantidad el tamaño del parque vehicular hasta finales de 2022 en Honduras? Estamos hablando de 2.505.182 vehículos. Y esto gracias a esas leyes corruptas que aprobó el Partido Nacional y la narcodictadura y que estamos teniendo los efectos ahorita. También el drenaje de las arcas públicas que dejaron en cero absolutamente el erario público, que ha permitido que las calles entren en una situación de caos. No hay dinero para la reparación y el mantenimiento de las calles, además de unos contratos leoninos con unas entidades privadas que de repente inciden profundamente sobre eso. Entonces, pues hay que considerar que también, por otro lado, la conducción de vehículos tiene una particularidad a nivel psicológico y personal individual que incide, porque cuando yo estoy manejando un vehículo, yo estoy cubierto por una máquina, estoy como dentro de un tanque de guerra, vamos a decir, o algo así, y no miro al otro, sobre todo aquí porque tenemos generalizado por cuestión de seguridad el polarizado de los vehículos y de los vidrios. Entonces yo no miro al otro y el otro no me mira a mí. Entonces hay una invisibilización del otro, psicológico, en un factor psicosocial bien importante, en donde yo de repente no miro a una persona. Y entonces esa situación de invisibilización me hace más propenso a ser agresivo porque yo no miro a una persona. Pensemos, cuando usted va a un supermercado, usted va conduciendo un carrito también. Pero en el supermercado no tenemos las mismas conductas que se dan en la conducta vial. Ahí no es como, ¡hey, déjeme, yo paso! No, pase señora, pase señor, buenos días, buenas tardes. Y la gente se saluda y no
no tienen estas conductas violentas, ni en el mercado ni en el supermercado. La gente está feliz ahí, incluso teniendo prisa y teniendo necesidad. Entonces, hay esa situación de esa agresividad, que la conducción agresiva es una causal del 56% de los accidentes vehiculares, y hay que entrenar definitivamente, hacer educación vial entre las personas, y de acuerdo a entidades internacionales, cerca del 80% de los conductores, cuando se les ha encuestado, han tenido al menos un caso de una conducta violenta. Entonces sí, definitivamente necesitamos entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento emocional. El Plan Nacional de Salud Mental, cuando hablamos de un estilo de vida saludable, tiene muchos ejes, y la conducción es un eje en sí mismo, la conducción de vehículos. O sea, en cuanto a alimentación, actividad física y otros, la conducción de vehículos es un eje en particular, y aquí necesitamos entrenamiento en inteligencia emocional, y eso es habilidades sociales y habilidades de inteligencia interpersonal y habilidades de inteligencia intrapersonal. Y hay que entrenar tanto a los oficiales como a las personas que van a recibir una licencia. Esto es como recibir una licencia de armas. Es más peligroso que recibir una licencia de armas, recibir una licencia de conducción. Y hay que darle la importancia del caso. Y si yo estoy en una situación de violencia o que puede caer en escalamiento, entonces yo tengo que pues evitar, sobre todo si estoy manejando un carro, evitar tener el contacto visual con esa persona. Respirar, buscar un lugar y un espacio que haya, porque esta persona me puede agredir y me puede perseguir, entonces donde haya más personas, y buscar el diálogo, entrenarnos en evitar el sarcasmo, observar mi lenguaje, mi volumen, mi lenguaje corporal, mis gestos, porque a veces todo inicia solo con un gesto, y ya sabemos, ¿verdad? Y la gente, la mano, el dedo y todo eso. Sí. Bien, nos vamos. Gracias, Juan. Doctor Fajardo, Alan, conclusiones. Bueno, una conducción, después de felicitar la iniciativa, la calidad de los colegas panelistas, es que el abordaje es multifactorial, ¿verdad? Porque no es solo un factor en el que interviene, sino que es un fenómeno multifactorial, y hemos identificado elementos de la problemática, y que tenemos que trabajar, Raúl, en hacer otro foro, porque no nos dejó mucho tiempo disponible para la solucionática, que poco se habla. Se analiza la problemática, pero poco para... Todos intervinimos con algunas cosas de avance hacia las soluciones, pero que creo que puedes armar otro foro para la parte de cómo solucionar, y que ya sabemos cuál es el problema. Tú haces una intervención de cuál es la problemática que se vio, y ahora solo vamos a atender lo de las soluciones, tanto de todas las que hubo, educativa, la ley a endurecer, todo lo que ha salido. Gracias. Por favor, comisionado Lincoln Gustavo Pacheco, que es el director nacional de Vialidad y Transporte. Agradecerle al licenciado Raúl el espacio que nos ha ofrecido esta mañana para poder debatir acerca de este tema, que es preocupación nacional, ¿verdad? Las soluciones todavía están pendientes. Nosotros seguimos trabajando para buscar la manera más expedita de poder facilitarle la circulación vial a todas las personas en todo el territorio nacional, pero reiterar que este es un compromiso de todos, ¿verdad? No solamente la Dirección de Vialidad y Transporte, sino de otras instituciones, pero también especialmente de los conductores y de todos los peatones que utilizan ese espacio de la vía pública para circular. Así que muchas gracias, licenciado, a valorar bastante el aporte de los demás panelistas, que son insumos importantes para poder definir nuestras estrategias operativas. Igualmente la participación de los ciudadanos también es muy valorada. Nosotros recibimos toda esta información para poder mejorar la calidad de servicio que ofrecemos desde la Dirección de Vialidad y Transporte. Al conductor se le debe aplicar la prueba, gracias, de la bacteria de la conducción, ya que está diseñada directamente para tal fin, donde se analiza la personalidad, conducta, habilidades y destreza sobre todas las emociones, siendo estas importantes, ya que es el ser humano, es el que toma las decisiones en todo momento. Bendiciones a todos. Ana Valenzuela,
Cerramos con el subcomisario de policía Juan Alexander Savío. Bien, primero agradecer al pueblo hondureño por los aportes, agradecer este espacio. Como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte seguiremos trabajando en estas estrategias que ya hemos iniciado a diseñar, que nos permitan un mejor control y un mejor uso de las vías públicas. Estamos apuntándole a una cultura del respeto, y esa cultura debemos de adquirirla a través de la educación, y es ahí donde hemos iniciado nosotros. De hecho, estamos trabajando fuertemente en lo que son los diferentes vías públicas, ya sean estas urbanas e interurbanas, precisamente para contrarrestar estas malas prácticas de algunos conductores y que nos lleven a tener espacios públicos más seguros. Bien, gracias. Insisto, ojalá que algún diputado presente una moción pidiendo que se le dé licencia a alguien que al menos haya cursado la educación secundaria, porque como decía el psicólogo aquí, Warren, y siempre lo digo, un carro, un camión, una moto, una cuatrimoto, todo eso es un arma mortal que mata a cualquier ser humano. ¿De acuerdo, Ana? Sí, creo, habría que ver exactamente el nivel, pero sí se requiere cierto nivel educativo y no solo de educación formal, sino que de capacitación. Habría que mejorar eso, porque el curso que se usa ahora es un requisito así que poco incide, ¿verdad? Entonces yo coincido contigo de que hay que mejorar el nivel educativo para poderle dar la licencia a alguien, porque como dice aquí el psicólogo, es más delicado que dar una licencia de portación de armas. Bien, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Con cuidado para que no haya más muertos. Los accidentes de tránsito es la segunda causa por la que ocurren más muertes en Honduras. Tengamos cuidado.